Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar este precioso tiempo de Escuela de Profetas, ciclo 2. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de los errores de las defensas proféticas. Esta semana vamos a ver las tareas de una buena defensa profética. ¿Amén? Entonces, ¿estamos listos todos para comenzar? ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver lo que es una buena labor en la iglesia. Esta debe incluir tres actividades concretas. La primera, deben preparar al pueblo para resistir en el día de la batalla. Dice, porque en la iglesia enfrentamos batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6, del 10 al 18 dice que, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Efesios 6, del 10 al 18. ¿No? Entonces, definitivamente el pueblo de Dios está sufriendo batallas, estamos enfrentándonos día a día constantemente a una lucha, a una batalla espiritual, que no es contra las personas, no es contra, ¿verdad? No es contra los líderes o en la familia, no es contra nuestro papá, nuestra mamá, no es contra nuestros esposos, nuestros hijos, ¿no? A veces sentimos que hay una lucha y no sabemos de dónde viene, pero tenemos que darnos cuenta que esa lucha que estamos enfrentando no es contra las personas, la palabra dice que no es contra sangre y carne. A veces escucho, recibo algunas llamadas de hermanas que me dicen, ya no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, porque que quiero tirar la toalla e irme lejos, ¿no? O sea, ya no tienen armas para poder enfrentar conflictos, situaciones, diferentes cosas. Y acá la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas. Entonces, ¿por qué? Porque el propio reino de Dios, eh, el reino de Dios dice que lo ganan los violentos, lo arrebatan. Nosotros hemos sido salvados para vivir en el reino de Dios. El reino de Dios tiene tres características: justicia, paz y gozo. Si no estamos experimentando esas tres cosas, es que no estamos viviendo en la plenitud del reino de Dios, ¿verdad? Estábamos viendo Mateo 11, 12, ¿sí? Donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Entonces tú, cuando te conviertes a Cristo, entregas tu vida al Señor, vas a empezar a percibir diferentes violencias, diferentes luchas, diferentes confrontamientos, lo que tal vez anteriormente no habías experimentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú estás ya viviendo en el reino de Dios, vas a tener que experimentar eso. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas no soporta que tú vivas en el reino de Dios. Entonces ahí es donde tienes que hacer un pare y darte cuenta que ya empezó la lucha, que ya empezó la guerra, ¿no? Y dice que solamente los violentos arrebatan el reino. Entonces tú puedes decidir vivir en el reino que antes vivías, doblegarte a ellos, o con violencia arrebatar el reino para ti y para tu familia, porque el reino se va a manifestar no solamente para ti, se va a manifestar en tu entorno, en tu familia, en tus seres queridos, ¿ok? El reino dice, así como nosotros hemos creído, así va a creer nuestra familia, así va a ser salva nuestra familia. Entonces, vale la pena luchar esta batalla, ¿verdad? Vamos a ver lo que es una mala batalla. En el Salmo 106, 23 dice que esta mala batalla es contra Dios, ¿no?
Dice, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces, miren, Moisés se levantó, ¿verdad? Delante de Dios para pedirle, o sea, ya ahí luchó contra el mismo, contra Dios mismo. Pero a pesar de eso, él se puso allí como un intercesor para pedirle que no destruyera al pueblo. En Hebreos 3, 12 al 17 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en estas luchas, en estas confrontaciones, en estas batallas espirituales, ¿verdad? Aún intercediendo nosotros por el bien de los demás, va a llegar un momento en que tal vez querramos ceder, ¿no? A la presión, y por eso dice acá en lo que hemos estado leyendo, que no nos apartemos, que no endurezcamos nuestro corazón, que no tengamos corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos a esa batalla, esa lucha espiritual, tenemos que pedirle a Dios que, ¿verdad? No tener un corazón de incredulidad, de que Dios no va a hacer nada, de que Dios no nos va a ayudar, de que las cosas no van a cambiar. Tenemos que ir a esa batalla con fe. Tenemos que ir a esa batalla sabiendo que Dios nos va a respaldar, sabiendo que aunque tome un esfuerzo, porque va a tomar un esfuerzo, no crean que va a ser así de la noche a la mañana, Dios nos va a dar las armas espirituales que necesitamos para esa batalla. Amén. Entonces, cuando se mueve a Dios a celo, con la idolatría también estamos haciendo una mala batalla. Vamos a ver eso. 1 Corintios 10, del 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros necesitamos todo el favor y todo estar completamente revestidos de la armadura de Dios. Y si nosotros vamos a sincretizar con la gente que está adorando ídolos, que tiene costumbres paganas, vamos a perder esa fuerza, porque nuestra lucha es justamente contra ellos. No podemos aliarnos a ellos, no podemos beber de la copa que ellos beben, no podemos nosotros participar de las cosas que ellos participan, porque si no, el peligro es que nosotros nos debilitemos, nosotros no estemos preparados para enfrentar una buena batalla, ¿verdad? Entonces continuamos, de la manera que cualquiera que comiere de ese pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, no podemos querer participar del reino de Dios, de sus bondades, de su justicia, paz y gozo, y querer beber de la copa del Señor, que es su sangre, preciosa, el sacrificio precioso, completo, suficiente que hizo en la cruz por nosotros, participar de esa cena del Señor, pero también participar de la cena de los demonios. Es que no estamos discerniendo realmente qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos dé sabiduría para estar completamente revestidos de Cristo y así poder enfrentar las batallas. Definitivamente tenemos que saber que la batalla siempre se va a dar, y cuando nosotros estamos
comiendo de la copa, ¿verdad? De los demonios, estamos participando de las cosas que el enemigo ha preparado para ser enemigo de Dios. El peligro que tenemos cuando también hacemos esto con las cosas del Señor, participamos de las cosas de Dios, es que dice que es un peligro porque hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y aún muchos duermen. Entonces no es ligero que nosotros hagamos un sincretismo, es altamente peligroso que nosotros hagamos estas cosas. Necesitamos estar, si nosotros vamos a querer entrar en una batalla, necesitamos estar bien seguros que no estamos participando de las obras de las tinieblas. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios 11 del 27 al 23, ¿ya lo vimos? ¿Sí? Entonces, la condenación en Romanos 8:1, ¿verdad? Está hablando ahí, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Amén? Entonces, ¿quiénes participan de las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, pleitos, herejías, contiendas, disensiones, borracheras, lujurias, ¿no? Fornicación, inmundicia, dice, tales cosas por las cuales dice que los que las practican no van a heredar el reino de Dios. Entonces, si participamos de esas cosas, no podemos tampoco querer estar participando del reino de Dios. Necesitamos andar en el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Andar en el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu no son varios frutos, es uno solo, que se manifiesta en conjunto cuando la persona está andando en el Espíritu, y eso tú lo vas a poder ver. Por eso dice, por los frutos los conocerán. ¿A quién? A los que están en el Señor, a los que le sirven a Dios. ¿Cómo es el fruto del Espíritu Santo? Benignidad, paz, gozo, templanza, dominio propio, fe, esperanza y amor, ¿verdad? Ese es todo el fruto que se manifiesta en una persona que está andando en el Espíritu. No es que se va a manifestar uno una vez, una la otra vez, no, es todo el fruto. Por eso es que el Señor, cuando viene a la iglesia, viene a buscar ese fruto, viene a buscar ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Vamos a ver que cuando no pasa esto, hay una tremenda expectación de juicio. Esto lo vamos a ver en Hebreos 10, del 26 al 27. Entonces, hermanos, no nos es ligero andar en la carne y no en el Espíritu, ¿verdad? Dice así, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Entonces, miren, si nosotros ya hemos recibido la salvación de nuestros pecados a través del sacrificio precioso y perfecto que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, necesitamos morir a las obras de la carne. Eso Dios no nos va a quitar. Nosotros voluntariamente tenemos que clavarlo en la cruz, decidir dejar esas cosas, apartarnos, huir de todas esas cosas. Ese es un esfuerzo que tienes que hacer, o una disposición que tienes que tener tú, y que Dios te va a ayudar, porque si antes no podías, ahora ya no tienes excusas, porque Jesús venció en la cruz el pecado, la rebelión y la iniquidad, lo venció. O sea, Él tiene para ti suficiente gracia para que tú ya no vivas ya más en las obras de la carne, ¿no? Para las iglesias o miembros que estén en esta situación, la defensa profética los debe guiar a la reconciliación con Dios, como en el caso de David, que enfrentando a Natán reconoció su pecado y no murió en la batalla, ¿no? En la batalla con Dios, Él le perdonó. Vamos a ver esto en 2 Samuel 12:3. Veamos, hermanos, que cuando hay un profeta de oficio en la iglesia, ¿no? Que quiere cuidar del cuerpo profético y sabe que la iglesia es profética, sabe que a la iglesia le gusta ir a la batalla, guerrear, orar, ayunar, tienen que ayudarle a las personas
a reconciliarse primeramente con Dios, a mostrarle su pecado. Mira, esto estás haciendo, ¿no? Estás en peligro porque la paga del pecado es la muerte. Vamos a ver ese versículo, ¿verdad? En 2 Samuel 12:13, donde es confrontado David por Natán, por su pecado que le estaba cometiendo. Dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Mire todo lo que puede hacer una confrontación al pecado, lo que hace es que la persona reconozca y se arrepienta. Porque cuando tú estás hablando de parte de Dios y lo haces con amor, ¿verdad? Por eso es que el profeta de oficio tiene esa gracia de corregir en amor, no corregir, ¿no? De una manera que la persona, en vez de arrepentirse, se va a molestar y va a seguir pecando, y lo va a hacer peor, se va a rebelar más contra Dios. Entonces, lo importante es que con amor llevarles a su condición y decirles, mira, esta es tu condición. Cuando la persona se arrepiente, entonces ahí ya viene la gracia. Miren que Dios es tan bondadoso que solamente está buscando el arrepentimiento nuestro para cubrirnos en amor y encima bendecirnos. Entonces, lo que pasó con David es que Dios lo perdonó y no permitió que él muriera en la batalla, porque seguramente que ya había un juicio de Dios. La espada de Dios estaba sobre la cabeza de David, ¿verdad? Y Dios usó a este profeta Natán para rescatarlo de la muerte, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Esa es lo que acabamos de ver, es la mala batalla. Ahora vamos a ver la buena batalla. Dice, la buena batalla, según Timoteo 4:7, es contra nuestros enemigos, ¿sí? Entonces fíjense que la primera que hemos visto es contra Dios. Estábamos luchando, ¿verdad? Contra Dios. Esto dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Según Timoteo 4:7. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Pablo, ¿no? Está hablando Pablo. Dice, contra nuestros enemigos, según los mandatos de Dios y sus estrategias, se pelea guardando las profecías, la fe y la buena conciencia. Primera de Timoteo 1:18. Vamos a ver esto. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, ¿no? Entonces, Timoteo le habían profetizado seguramente el ministerio que iba a tener. Entonces Pablo le dice, pelea la batalla, cree, agárrate de esas promesas, no las sueltes, ¿sí? Y es importante muchas veces, hermanos, luchar esa batalla del llamado también, ¿verdad? Es la batalla en la cual recibimos profecías de Dios. Dios nos da una palabra, Dios nos dice algo, y el enemigo va a querer robarnos esa semilla, va a querer quitarnos esa palabra, va a querer que no se cumpla en nosotros, porque lo que más teme es gente con autoridad dentro del reino de Dios. Entonces es una batalla de fe, es una batalla de creer lo que Dios nos ha dado. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿No? Entonces, hermanos, muchas veces nuestra batalla de fe es aún de tener seguridad de nuestra salvación, porque el enemigo lo que va a querer robar muchas veces, aún en medio del llamado que tenemos, es de hacernos creer que no tenemos la salvación, la vida eterna. Pero nosotros tenemos que, cada uno, y esa batalla es personal, es individual, cada uno tiene que luchar contra el enemigo que está acusando
constantemente y te está diciendo, no hay salvación para ti, ¿no? No hay salvación para ti ni para tu casa. Entonces es importante que luches la buena batalla de la fe y que tú te aferres a la promesa de Dios de la vida eterna, ¿no? Esa es el llamado de todos nosotros y necesitamos agarrarnos fuertemente de esa promesa. Cuanto más en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Saber que en su mano siempre vamos a estar seguros, ¿ok? Entonces, se pelea guardando las profecías, ¿no? Dice, no como sin visión, sino dominando las apetencias del cuerpo. 1 Corintios 9, 26 al 27. Dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Miren lo que decía Pablo, ¿no? Tenía mucho cuidado aún de estar cuidando aún de su cuerpo, ¿verdad? De que su cuerpo no pecara, para que no, él no sea descalificado delante de Dios y pueda heredar esa vida eterna, esa promesa. Yo creo, una lucha constante, ¿verdad? Por causa del pecado, la rebelión y la iniquidad que se levantan muchas veces. Entonces, en 2 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Entonces, miren que Pablo entregó su vida totalmente para servirle a Dios. Y aún el deseo de inmiscuirse en negocios o en empresas, en esas cosas, aún para él, no estaba, ¿verdad? Vetado, porque él había decidido ser un soldado de Dios. En 2 Timoteo 1:4, ahí dice, en Efesios 6, del 10 al 18, habla de la necesidad de fortalecernos en la armadura de Dios. Y por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo se veía como militante, como un guerrero. Lo había dejado todo por esa carrera, lo había dejado todo, había sacrificado todo, su religión, su parentesco, todo lo que para él era ganancia. Seguramente que Pablo tendría tal vez negocios también, pero él decidió dedicarse completamente a ser soldado de Jesucristo, a luchar por la causa de Cristo y no inmiscuirse, dice, en los negocios de este mundo, sino que se fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué tremendo, ¿verdad? Una dedicación constante de Pablo de fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Que sabía, él decía, estoy acostumbrado a todo, a vivir en la abundancia y en la pobreza, ¿no? En toda situación, él estaba contento, sabía que su dedicación era al Señor y cualquier cosa que pasara iba a ayudar para bien, para el propósito al cual Dios lo había llamado. Tremenda la carrera de Pablo y un desafío para todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo los que queremos militar en un ministerio profético que siempre es confrontacional, siempre necesitamos estar viviendo en el reino de Dios y experimentarlo
y siempre va a haber esa violencia contra aquellos que viven en el reino de Dios. Entonces, ahí vemos esa integridad de Pablo y ese desafío tan grande de poder estar militando. Vamos a ver el B. Es subir a las brechas. ¿Cómo es esto? En Ezequiel 13:5, ¿qué cosa dice? No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en el día de la batalla, ¿no? Entonces, ¿qué son las brechas? Las brechas eran lugares abiertos en las murallas, por donde el enemigo podía entrar y hacer daño. Para la iglesia representan todos aquellos espacios abiertos que deja el pecado y el alejamiento de la voluntad de Dios, que otorgan derechos al enemigo permitiendo su intromisión al dejar a la protección de Dios. También son los espacios que permiten que el juicio de Jehová llegue para la destrucción. Vamos a ver en Salmos 106, 23. Dice, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Entonces, Dios tenía en el pueblo de Israel un motivo por el cual destruirlos. Había levantado su espada contra Israel para destruir al pueblo. Era por la murmuración, por la incredulidad del pueblo. Y Moisés, esa era una iniquidad del pueblo, de todo el pueblo. Era una brecha, ¿no? Y Moisés se interpuso y le pidió a Dios, le clamó a Dios, se puso como un intercesor, ¿no? En el Éxodo 32:9 dice, vamos a ver Éxodo 32:9, dice, dijo más Jehová a Moisés, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿No? Entonces, miren cómo ahí hay un juicio ya de Dios contra el pueblo, ¿no? Y Moisés se interpone, se intercede delante de Dios por el pueblo, ¿verdad? Del 9 hasta el 14 intercede para que el pueblo no sea destruido. Dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué tremendo, hermanos. Miren, un profeta recordándole a Dios sus promesas. Si tú eres profeta de oficio o eres un vaso profético, puedes recordarle a Dios las promesas, puedes darte cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos clamar, ¿verdad?, por su misericordia para que Dios dé una nueva oportunidad al pueblo de arrepentimiento, de que el pueblo no tenga, ¿verdad?, iniquidad por las cuales Dios levante su espada contra toda una generación. Entonces, esa es una responsabilidad grande
¿verdad? De un profeta de oficio. En este caso, Moisés fue usado por Dios para detener la mano de Dios por causa de que había una brecha en el pueblo de Israel. Entonces los profetas son atalayas, son vigilantes, son centinelas que deben estar en un lugar alto, figura de oración y vida devocional, intercesión y guerra espiritual, ¿sí? La verdadera situación espiritual la ven los que suben a la cumbre de Jehová, no los que se quedan a medio monte al pie como Josué y Aarón. Vamos a ver Éxodo 24 del 12 al 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarte, ¿no? Entonces, a qué se puede referir en este tiempo? Ve y sube al monte, ¿no? De pronto no es un monte literal, pero sí es un tiempo de búsqueda del Señor, el lugar donde Dios, ¿verdad?, te habla. Ese es el monte, espera, dice, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur estaban con vosotros y el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. ¿Sí? Entonces, en este tiempo, ¿qué representa el monte? Representa tu tiempo de búsqueda de Dios, ¿no? Eh, el que va al monte está buscando tener un encuentro con el Señor, encontrarse con el Señor, conocer lo que el Señor quiere de su pueblo, lo que está mandando en especial en ese tiempo, revelarte su palabra, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos. El profeta necesita clamar por una palabra de Dios para que guíe al pueblo. Eso es importantísimo porque es el que está vigilando, es un atalaya, es el que está cuidando, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Dice, si le concede a alguien la revelación de las brechas abiertas en las murallas es porque tiene la capacidad de subir y defender. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Si Dios está mostrando a un profeta cuáles son esas brechas, cuáles son esas aberturas por las cuales el enemigo, no solamente el enemigo se puede meter, sino que tremendo, el juicio de Dios puede venir, porque la palabra dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que detienen con iniquidad la verdad de Dios. Entonces, hermanos, yo creo que en este tiempo más que nunca, si somos un pueblo profético, se nos es importante, necesario clamar a Dios y pedirle al Señor que nos revele cuáles son esas brechas abiertas, esas ¿verdad? Situaciones que se han creado. No solamente dentro de la iglesia local, de repente dentro de la iglesia de Cristo a nivel mundial, porque estamos viendo que el juicio, ¿verdad?, que está viniendo sobre las naciones ha caído sobre todos. Entonces necesitamos orar para que el Señor perdone primeramente a su pueblo y su pueblo pueda, ¿verdad?, levantarse nuevamente para tomar el desafío, las promesas que Dios nos ha dado en este tiempo. Yo creo que, hermanos, es un tiempo en el que el Señor quiere, definitivamente quiere que la iglesia sea santificada. Muchos están hablando de juicio, pero el juicio es para santificación, es para arrepentimiento, es para que el pueblo se vuelva, porque Dios es misericordioso, Él va a tener misericordia de nosotros una y otra vez, y no por nosotros, sino por la sangre de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y vamos a poder clamar a Dios para que nos dé una nueva oportunidad
oportunidad de hacer las cosas mejor y diferentes, ¿verdad? Si el pueblo estaba dormido, si el pueblo no estaba orando, si el pueblo se había llenado de orgullo, lo que fuere el pecado que el pueblo estaba teniendo, ¿verdad? Es importante que los profetas identifiquen en este tiempo lo que a Dios le está incomodando, lo que al Señor le está demandando. Yo quisiera tomar esta oportunidad para invitarte a que te inscribas a unos cursos que estamos en esta semana, ¿verdad? Terminando las inscripciones, que se titula El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, en los cuales vamos a compartir temas proféticos y temas de demanda actual que Dios está haciendo con el pueblo de Dios, con sus intercesores, con sus profetas, para alinearnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu y estar orando, intercediendo. Todos los que tienen ese llamado, ¿verdad? Profético, todos los que sienten que están en la batalla de la fe, amén, y los que están queriendo arrebatar el reino para sí mismos, para sus hogares, para el Señor, la nación, amén, y el mundo entero, ¿sí? Entonces necesitamos levantar ese muro. Los muros son barreras de protección, murallas que impiden que el enemigo haga daño a la población. Desde los muros los guerreros defienden la ciudad y deben ser construidos de manera que rodeen al pueblo de Dios. Vamos a ver Ezequiel 13:5. Dice así: no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Amén. Entonces, esto el Señor nos lo demanda a todo el pueblo, porque un muro no le edifica a una sola persona, ¿o sí? ¿No? Un muro tiene que edificarlo todo un pueblo, ¿sí? Y la demanda es a todo el pueblo, no es a una sola persona, porque le dice, no habéis subido, o sea, les está hablando al pueblo, ¿sí? No habéis subido a las brechas, o sea, son varias brechas, y habéis edificado un muro, como les digo, tiene muchos ladrillos, se necesita mucha gente, alrededor de la casa de Israel para que resista firme en el día de la batalla. Es una demanda que Dios tiene, no con una persona, sino con varias, con un pueblo. Entonces es importante, si somos un pueblo profético, tenemos que edificar, tenemos que levantar esas murallas, tenemos que poner la casa del Señor como Él quiere que esté. Amén. Tenemos en este tiempo un bonito ministerio de intercesión que el Señor está levantando desde las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche. Hermanos, es un tiempo de levantar los muros, es un tiempo en que tienes que ser parte de levantar esos muros, de clamar, de interceder, de arrepentirnos. Es tiempo de que la casa del Señor esté como Él quiere que esté. Amén. Entonces, para la iglesia de Cristo, los muros son la administración de la palabra profética que edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, del 3 al 5. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que él las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, en estos grupos de oración e intercesión, ustedes están profetizando, ustedes están dando palabra a los que necesitan sanidad, a los que necesitan ser liberados de alguna situación difícil en casa, a los que necesitan trabajo, a los que están deprimidos, a los que
tienen síntomas y están asustados. La palabra está fluyendo y están edificando los muros. Nos estamos edificando los unos a los otros. Como les digo, los muros no se pueden levantar con una sola persona. No se puede edificar la casa con una sola persona. Sería maravilloso que sí podría ser, pero el diseño de Dios es que todos, ¿verdad?, estemos levantando esos muros, esas murallas de la casa del Señor, para que estén listas y preparadas para enfrentar la batalla, ¿verdad? Cada vez la batalla va a ser más fuerte, hermanos. Nosotros, si somos una iglesia apostólica y profética y tenemos diseños de reino, imagínense, tenemos que confrontar al enemigo y no solamente esperar de venir y luchar contra cuando nos atacan, sino que nosotros necesitamos estrategias, ser atalayas, centinelas y también guerreros, que como dice, las puertas de la vez no prevalezcan contra la iglesia, entonces tenemos que salir y destruir las moradas del enemigo, destruir las puertas del enemigo, hacer una batalla espiritual en las cuales luego el Señor nos muestra, ¿verdad?, el fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo, y todos nosotros nos gozamos. Amén. Entonces, vamos a ver Mateo 10:41. Dice, los muros se levantan alrededor de todos aquellos que lo reciben. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa el profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Amén. Entonces vamos recibiendo el don profético, vamos recibiendo al profeta de oficio, vamos recibiendo lo que él nos trae, lo que nos edifica. No nos olvidemos que el profeta lo que viene es a edificar, no a destruir. El profeta viene a edificar el reino de Dios. Amén. No a intimidar, no a destruir, no a traer juicio, sino viene a construir, viene a producir un arrepentimiento en el pueblo para que el pueblo busque a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver el ejemplo de las batallas de Pedro. El apóstol Pedro llegó victorioso al final de su carrera porque en los momentos de batalla tuvo defensa profética acertada. Vamos a anotar dos ejemplos. Cuando negó a Jesús. Miren cómo Jesús se levantó como una defensa profética para él. Jesús levantó un muro alrededor de Pedro con la palabra profética. Le dijo, me negarás 3 veces. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32, 34. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿no? Entonces, el mismo Jesús, cuando Pedro le dice, no, Señor, yo nunca te voy a negar, el Señor levanta un muro alrededor de Pedro, un muro profético, y le dice, no, sí me vas a negar antes que cante, hoy día mismo, antes que cante el gallo, tú me vas a haber negado 3 veces, ¿no? Pero yo estoy orando para que no te falte tu fe. O sea, Jesucristo sabía lo que iba a pasar y levantó un muro alrededor. Tú puedes conocer a tu discípulo profético, al que estás discipulando proféticamente. Pues él te puede decir, no, yo no voy a fallar en eso, pero tú sabes, el Espíritu Santo de repente te está mostrando que no está tan fuerte como para enfrentar la batalla en ese momento. Tú le vas a tener que decir, sí, de repente no vas a poder, ¿no? Pasar esta prueba, esta tentación, pero yo estoy orando para que no falte tu fe, para que tú vuelvas a aferrarte, ¿verdad? A la promesa de la vida eterna. Eso es tan importante, hermanos, saber de que los profetas de oficio tienen que ver a los vasos proféticos como a hijos, así igual como Jesús veía a Pedro. Jesús veía el potencial que traía Pedro. De repente no estaba mirando su rebelión, su pecado, su iniquidad, su temor de Pedro al negarle a Jesús, al que tanto amaba. Estaba viendo el potencial que él traía y miren que después de eso sabemos que Pedro predicó y se convirtieron
tantos, ¿verdad? Y fue tan usado por Dios. Entonces es importante ver a esos hijos proféticos como Dios los ve, ver el valor que ellos traen y profetizar sobre ellos, ¿no? Sí es importante rodearlos con una palabra profética, amén, para que cuando caen, si es que caen, puedan levantarse nuevamente rápidamente, ¿sí? Vamos a ver, la brecha, ¿verdad? En Lucas 22, si ya lo vimos. Uh-huh. Entonces, el Señor le dice, le dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿no? Entonces, esto es lo que le dice el Señor, de esa manera lo rodea, de esa manera le hace una defensa profética a Pedro, ¿sí? Y levanta esa brecha, ¿no? Jesús, Jesús mismo sube a la brecha de Pedro y Satanás te ha reclamado para zarandearte, pero yo he rogado por ti, ¿no? Eso es lo que le dice en Lucas 22 del 31 al 32. Pedro tenía a alguien a su defensa. Pedro regresó y cumplió su ministerio, ¿no? Entonces estamos viendo quién sube a la brecha allí. Es el mismo Señor Jesús que subió a la brecha. Puede ver esa apertura, esa iniquidad que tiene Pedro y empieza a orar, empieza a interceder, empieza a rogar por Pedro para que no le falte su fe. Amén. Vamos a ver Pedro, prisionero de Herodes, cuando lo iba a matar. Jesús levantó un muro con la palabra profética. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. La muerte con que glorificaría a Dios. Esto lo vemos en Juan 21, del 18 al 19. Dice así, de cierto te digo, cuando eres joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo, sigue. Amén. Pedro sabía que su muerte sería para gloria de Dios y no para manos de Herodes, en una cárcel húmeda y oscura. La iglesia entera subió a la brecha, todo el pueblo profeta, congregación profética. Esto está en Hechos 12 del 1 al 6. Ajá. Anteriormente hemos visto cómo una sola persona sube a la brecha, pero ahora vamos a ver cómo toda la iglesia puede subir a la brecha para interceder, ¿verdad? Esto está en Hechos 12 del 1 al 6. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndose tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se propondría sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo y así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Miren qué tremendo todo lo que aconteció a causa de la intercesión de la iglesia. Toda la iglesia, ¿verdad? Se puso a la brecha, se puso a orar por Pedro, ¿sí? Y Pedro luego reconoció que el Señor lo había librado. Los ángeles del Señor habían estado, ¿verdad? Allí obrando en una manera especial, ¿sí? Y librándolo de la cárcel. Entonces, hermanos, miren el importante rol que tiene el profeta de oficio, los vasos proféticos en la iglesia, en cuanto a lo que es levantar los muros, cubrir, cerrar brechas o ponerse encima de los muros para ver el peligro que viene. Hay diferentes eh, fortalezas, por así decirlo, en los diferentes vasos proféticos. Y podemos ver a unos que son más intercesores, podemos ver a unos que son más atalayas, podemos ver a unos que son más centinelas, podemos ver a unos que son, ¿verdad?, más de oración. Hay otros que Dios les revela, ¿verdad?, la palabra, traen un espíritu, ¿verdad?, de discernimiento y de conocimiento de lo que se tiene que hacer. Entonces todos juntos podemos lograr el objetivo para el cual Dios nos ha unido. La iglesia no son paredes, la iglesia es un organismo vivo que está conformado de ladrillos vivos, que somos nosotros. Por lo tanto, una sola persona no puede conformar la iglesia. La iglesia, el Señor es la que la congrega, es la que va añadiendo, ¿verdad? Conforme a un propósito que trae, conforme a un plan, un propósito y un destino que tiene, con todos esos ladrillos que tienen que estar funcionando, tienen que estar activados para el plan y el propósito de Dios. Entonces, hermanos, en este tiempo más que nunca, yo creo que es importante porque Dios está, hay una demanda de Dios en cuanto a lo que es el ministerio apostólico y profético ya a nivel de continentes, ya no es a nivel de la nación. Ha elevado la responsabilidad de la iglesia. Y se ha elevado la responsabilidad de los apóstoles, de los profetas de oficio. También ha elevado la responsabilidad de todo el pueblo, ¿no? Entonces todo el pueblo está ahora subiendo a la brecha, todo el pueblo está activado en levantar las murallas. Si antes estaban dormidos, estaban, ¿no?, de repente
descansando, pensando que están de vacaciones en cuanto a la oración, la intercesión, el levantar muros, cerrar brechas y todo eso. Ahora, hermanos, así que dejémonos usar por el Señor. Hay mucho trabajo que hacer. Eres importante para Dios, muy, muy importante. Y lo único que el Señor está buscando es que podamos nosotros ser efectivos, estar con toda la armadura de Dios y después de haber luchado, ¿no? de haber luchado la batalla, mantenernos firmes. Así que hermanos, les animo, ¿verdad? A que estemos con toda la armadura de Dios, bien dispuestos a que Dios nos revele, a que Dios nos revele primero a nosotros, luego a la iglesia y poder ser usados en una forma maravillosa en estos tiempos para levantar esas murallas del Señor y su iglesia. Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y aunque el reino de Dios sufre violencia, la palabra del Señor dice que los violentos lo arrebatan. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Un fuerte abrazo. Tú eres valiente y vamos a estar en todo esa demanda de Dios, en todo ese diseño de Dios, juntos viendo su gran victoria. Un gran abrazo.